Aquí está el pensamiento más incómodo con el que te sentarás jamás. Si algo creó todo, entonces, ¿qué creó a ese algo? Y si la respuesta es que nada lo creó, que siempre existió, entonces, ¿por qué el universo mismo no podría haber existido siempre? ¿Ves? En el momento en que introduces un creador para explicar la existencia, no has resuelto el misterio, solo lo has movido un paso atrás. Y ese único paso, ese único movimiento lógico, lo desmorona todo. Quédate conmigo, porque esto va mucho más profundo de lo que piensas. Empecemos por algo que ya has vivido. Eres un niño, tal vez de 5 o 6 años, y estás acostado en el césped, mirando el cielo nocturno. Las estrellas son infinitas, la oscuridad entre ellas se siente espesa, casi física, y tu mente, joven y sin filtros, hace la pregunta que todo ser humano ha hecho desde que el primero miró hacia arriba. ¿De dónde vino todo esto? Tus padres pudieron haber dicho, Dios lo hizo. Tu maestro pudo haber dicho el Big Bang. Tu abuela pudo haber encendido una vela y susurrado una oración. Pero nota algo notable. Toda respuesta, sin importar la cultura, el siglo, la religión o la ciencia, eventualmente choca contra Skeko. Pero ¿de dónde vino eso? Esto no es un truco, no es filosofía siendo difícil por el simple placer de serlo. Es la pregunta más honesta que una mente humana puede hacer, porque la causalidad, la idea de que todo tiene una causa, es el fundamento mismo de cómo entendemos la realidad. Cada vez que algo sucede, algo más lo provocó. Una pelota rueda porque la pateaste, la lluvia cae porque se formaron nubes, las nubes se formaron porque el agua se evaporó porque el sol la calentó. Causa, efecto, todo el camino de regreso. La mayoría de las personas, cuando siguen esa cadena lo suficiente, sienten una especie de vértigo. La mente busca suelo firme y no encuentra nada. Y en ese momento de caída, muchos se aferran a la respuesta más antigua de la historia humana. Debe haber una causa primera, algo que inició todo, algo que existe fuera de la cadena, algo eterno, todopoderoso, no creado, lo llaman Dios. Y mira, ese instinto es profundamente humano, no es estúpido, no es primitivo, proviene del mismo lugar que impulsa a todo científico, filósofo y niño curioso que mira las estrellas, la necesidad de entender, la negativa a aceptar que el misterio simplemente flota allí sin respuesta. Pero aquí es donde debemos ralentizar, porque la solución a la que la gente ha recurrido, la idea de un creador divino, eterno y no creado, cuando la presionas suavemente y le haces las mismas preguntas que se suponía que debía responder, algo muy extraño sucede, se rompe. Aquí está la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. Si Dios creó el universo y Dios siempre ha existido, no creado, eterno, sin necesitar causa, entonces has aceptado la idea de que algo complejo, algo consciente, algo con voluntad, intención y poder puede existir sin causa. Pero si has aceptado eso, ¿por qué aplicarlo solo a Dios? ¿Por qué no aplicar la misma lógica al universo mismo? Esto no es un truco retórico, es una exigencia lógica genuina. No puedes usar siempre existió, no necesita causa como la explicación para un creador, mientras insistes simultáneamente en que el universo no podría haber existido siempre y debe haber tenido una causa. Eso no es razonamiento, eso es un argumento especial. Aceptar una regla para todo, excepto para la única cosa que quieres proteger de ella. Y se pone aún más interesante cuando haces una segunda pregunta oculta. ¿Qué clase de cosa es exactamente Dios? La mayoría de las descripciones teológicas nos dicen que Dios es infinito, omnisciente, omnipotente, omnipresente, existe fuera del tiempo. Ahora piensa con cuidado en lo que realmente significan esas palabras. Ser omnisciente significa contener, en cierto sentido,
toda la información. Ser omnipotente significa ser capaz de toda acción posible. Existir fuera del tiempo significa no estar sujeto a la estructura que da sentido a la causa y el efecto. Estas no son atributos simples, son atributos de una complejidad asombrosa. Y aquí está lo que la física nos ha enseñado en silencio y persistentemente durante el último siglo. La complejidad no surge de la nada, el orden no precede al desorden. La conciencia, según toda la evidencia que tenemos, emerge de procesos físicos más simples, no los genera. Por lo tanto, cuando alguien dice que Dios siempre ha existido, te está pidiendo que creas que la entidad más compleja, más ordenada y más rica en información imaginable, simplemente siempre fue, sin proceso, sin emergencia, sin causa. Y te pide que aceptes esto mientras lo llamas una explicación. Esa es la pregunta oculta y se niega a permanecer oculta. Ahora, para ser justos, veamos la versión más fuerte del argumento a favor de un creador, porque las ideas merecen ser entendidas en su versión, no en la peor. El argumento dice así, y los filósofos lo llaman el argumento cosmológico. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa. Y esa causa por definición debe ser algo que no comenzó, algo eterno, algo fuera del espacio y el tiempo. Es limpio, es lógico y ha convencido a algunas de las mentes más grandes de la historia. La física que hay debajo es suficientemente real. El universo, según nuestras mejores mediciones, sí tuvo un comienzo o al menos un límite. Hace aproximadamente 13.800 millones de años, el espacio mismo era inimaginablemente denso y caliente. El tiempo tal como lo medimos puede no haber existido antes de ese momento en ningún sentido significativo. Las ecuaciones de la relatividad general, al correrlas hacia atrás, se acercan a una singularidad, un punto donde las leyes de la física, tal como las conocemos, dejan de hacer predicciones. Así que hay un misterio científico genuino aquí. El universo parece tener un punto de partida y la pregunta, ¿qué causó ese punto de partida?, todavía no está respondida por la física. Esa brecha es real. Ahora, en esa brecha, la teología entra y dice que la causa fue Dios. Y en la superficie eso suena casi razonable. Tienes un misterio, tienes una solución propuesta. Bien, pero aquí es donde la explicación superficial se encuentra con problemas. Cuando los científicos encuentran una brecha en el conocimiento, la tratan como una brecha, una pregunta abierta, un lugar para investigar más, una señal de que necesitamos mejores herramientas y pensamiento más profundo. Lo que no hacen, lo que no pueden hacer y seguir siendo científicos, es llenar la brecha con una entidad que ella misma está sin explicar y luego declarar el misterio resuelto. Porque llenar un misterio con un misterio aún mayor no es una explicación, es la apariencia de una. El origen del universo es misterioso, lo reconocemos plenamente, pero cambiar un misterio por uno aún más complejo, un ser consciente, todopoderoso y eterno, y respuesta, ahí es donde la lógica comienza a derrumbarse silenciosamente. Aquí llega el verdadero giro y viene no de la filosofía, sino de las matemáticas y la física mismas. En 2012, el físico Lawrence Krauss publicó un trabajo que, basándose en décadas de cosmología cuántica, demostró algo asombroso. En la mecánica cuántica, la nada no es lo que pensamos. La idea clásica de la nada, un vacío puro, una ausencia absoluta de todo, resulta ser físicamente inestable. Los campos cuánticos, incluso en su estado de energía más baja,
fluctúan, vibran, producen partículas virtuales que aparecen y desaparecen. El vacío del espacio no está vacío, es una forma de actividad cuántica. Y crucialmente, la mecánica cuántica nos dice que los sistemas no necesitan una causa clásica para pasar de un estado a otro. A nivel cuántico, el concepto mismo de causa se disuelve en los bordes. Pero aquí está el giro más profundo, el que reconfigura toda la discusión. Cuando hablamos de Dios como explicación, estamos importando un supuesto muy específico, que el universo sigue la lógica de la causalidad cotidiana, que las cosas no suceden sin razones, sin agentes, sin estados previos. Ese supuesto funciona bellamente a escalas humanas. Bolas de billar, manzanas que caen, estrellas que explotan. Pero cuando llegamos a los límites del universo, la escala de Planck, la espuma cuántica, las primeras fracciones del primer segundo, esa lógica se rompe, no metafóricamente, matemáticamente. Las ecuaciones dejan de producir cadenas causales limpias. El tiempo mismo se vuelve incierto. La palabra antes puede perder completamente su significado. Así que cuando alguien pregunta ¿qué causó el Big Bang?, está introduciendo de contrabando un marco causal que simplemente puede no aplicarse a esa escala. Está haciendo una pregunta que suena gramaticalmente válida, pero que puede ser físicamente sin sentido, como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Y este es el giro. La hipótesis de Dios no solo falla en responder la pregunta, asume que la pregunta tiene sentido cuando la física sugiere fuertemente que puede que no lo tenga. El universo puede no necesitar una causa, no por filosofía, sino porque la causalidad misma puede ser una característica emergente del universo, no una regla que gobierne su nacimiento. Imagina que estás parado en el borde de toda existencia, no en el espacio, porque el espacio es parte del universo, no en el tiempo, porque el tiempo es una dimensión tejida en la tela del espacio-tiempo. Estás en este experimento mental en el verdadero borde, nada detrás de ti. El universo delante de ti aún no nacido. Ahora pregúntate, ¿qué hay aquí? Si dices Dios, entonces Dios está aquí, este ser eterno, consciente y todopoderoso, existiendo en un vacío atemporal. Pero inmediatamente tu mente choca contra una pared. Si no hay tiempo, no hay secuencia de eventos. Si no hay secuencia de eventos, no hay toma de eventos, no hay toma de decisiones. Si no hay toma de decisiones, no hay intención. Si no hay intención, no hay acto de creación. Un ser atemporal no puede decidir hacer algo, porque decidir es un proceso. Tiene un antes y un después, requiere tiempo. Entonces, o Dios existe en el tiempo, en cuyo caso de dónde vino ese tiempo, o existe fuera del tiempo, en cuyo caso no puede actuar, ni querer, ni crear. ¿Ves el problema? Ahora prueba la alternativa. Imagina que estás en ese borde y no encuentras un ser consciente, sino algo más parecido a un campo cuántico. Algo sin personalidad, sin intención, sin plan, algo que simplemente es en un estado de pura potencialidad. Y de esa potencialidad, como permite la mecánica cuántica, ocurre una fluctuación no causada, no intencionada, no diseñada, es simplemente posible y por tanto eventualmente inevitable. El universo no necesita permiso para comenzar, no necesita un apruebe su existencia. En un universo gobernado por la probabilidad cuántica, si algo puede suceder, si las leyes de la física lo permiten, entonces a través de suficiente espacio de posibilidades, sucederá. No se requiere mente, no se requiere intención, no se requiere causa primera en el sentido teológico. Y aquí está la parte más vertiginosa de este experimento mental. Tú estás hecho de partículas que emergieron de esa fluctuación. Tu conciencia, tu capacidad de hacer esta pregunta ahora mismo, es el universo haciéndose consciente de sí mismo, no a través del diseño, sino a través de la física. Eso es o el accidente más hermoso de la existencia, o algo para lo que aún no tenemos palabras. Pero nota que no requiere autor. Vamos más profundo ahora. Examinemos realmente lo que dice la
física sobre las capas de la realidad, desde las escalas más pequeñas hasta las más grandes, y veamos qué encontramos cuando buscamos la firma de un creador. A nivel subatómico, las partículas no se comportan como pequeñas bolas de billar que obedecen reglas limpias. Un electrón no tiene una posición definida hasta que lo mides. Existe en una superposición de estados, una mancha de probabilidad a través del espacio. Esto no es una limitación de nuestros instrumentos, es la naturaleza real del electrón. El universo, en su nivel más fundamental, es probabilístico, no determinista. Esto importa enormemente porque si el universo en sus raíces es probabilístico, si los eventos suceden sin causas estrictas previas, entonces toda la estructura lógica del argumento de Dios tambalea en su cimiento. El argumento dice, todo lo que comienza a existir hasta pues... Pero la mecánica cuántica dice que algunas cosas comienzan a existir sin una causa en el sentido clásico. El argumento fue construido para un universo newtoniano, ya no vivimos en un nivel más profundo y llegas a la teoría cuántica de campos, la teoría científica más precisamente probada en la historia humana. En este marco, las partículas no son objetos fundamentales, son excitaciones de campos subyacentes. El electrón es una ondulación en el campo electrónico, el fotón es una ondulación en el campo electromagnético. Estos campos impregnan todo el espacio, no están hechos de nada más pequeño, simplemente son. Y estos campos, en su estado fundamental, su energía más baja posible, aún fluctúan, nunca están verdaderamente en reposo. El principio de incertidumbre de Heisenberg prohíbe la quietud perfecta. La energía y el tiempo están vinculados de tal manera que un vacío perfectamente silencioso está prohibido por las matemáticas. Ahora vayamos a la escala más grande. El universo observable contiene aproximadamente 2 billones de galaxias. Cada galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas. Los números son tan grandes que dejan de ser imaginables y se vuelven puramente matemáticos. Y cada átomo en cada estrella de cada galaxia está gobernado por los mismos campos cuánticos, las mismas constantes físicas, las mismas leyes matemáticas. Aquí está lo impactante. Esas leyes son las mismas en todas partes. La velocidad de la luz, la carga del electrón, la constante gravitacional, estos valores no cambian de una esquina del universo a otra. Son perfectamente uniformes a lo largo de 93 mil millones de años luz. ¿Por qué? No lo sabemos completamente, pero sí sabemos esto. Esa uniformidad no apunta a un Dios personal que responde oraciones, apunta hacia algo mucho más abstracto, más parecido a que las especie de existencia y las matemáticas no tienen intenciones. Ahora tomemos la vista más amplia posible, acerquémonos todo lo que podamos y luego alejémonos y veamos cómo se ve el universo desde los extremos. Comencemos en la escala más grande que podamos imaginar. Los cosmólogos tienen ahora fuertes razones teóricas para creer que nuestro universo puede ser solo uno de un número enorme, posiblemente infinito, de universos. El multiverso no es ciencia ficción. Emerge de forma natural de varias ramas independientes de la física, la cosmología inflacionaria, el paisaje de las teorías de cuerdas y la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, todas apuntan por separado hacia la misma posibilidad inquietante. Si el multiverso es real, entonces la pregunta, ¿por qué este universo tiene las constantes que tiene? Tiene una respuesta muy diferente a Dios las ajustó. La respuesta se convierte en porque en un conjunto infinito de universos existe en alguna parte toda combinación posible de constantes. Nos encontramos en este porque este permite la existencia de seres capaces de hacer la pregunta,
Esto se llama principio antrópico y no es un argumento circular, es un filtro observacional. No puedes observar un universo que no permita tu existencia. Por lo tanto, cualquier universo que contenga observadores parecerá ajustado para permitir observadores. No se necesita ningún ajustador. Ahora acerquémonos todo lo posible. Ve más pequeño que los átomos, más pequeño que los protones, hasta el nivel donde el espacio mismo se vuelve granular. La escala de Planck, 10 elevado a menos 35 metros. En esta escala, los conceptos mismos de espacio y tiempo pueden no existir en ningún sentido continuo. Algunas teorías de gravedad cuántica sugieren que el espacio y el tiempo son emergentes, que surgen de algo más fundamental, de la misma manera que la temperatura surge del movimiento promedio de las partículas. Si el espacio y el tiempo son emergentes, entonces preguntar qué sucedió antes del universo es como preguntar qué hay al sur del polo sur. La pregunta no es irresoluble, está mal formulada, asume una estructura que no existe en ese nivel. Y aquí, entre la enormidad cósmica del multiverso y la granularidad cuántica del espacio-tiempo mismo, es donde la hipótesis de Dios se queda sin espacio. No queda lugar donde pararse, no queda brecha que llenar. Cada brecha que alguna vez cobijó la idea de intervención divina ha sido llenada por la física o redefinida como una pregunta que puede no requerir una respuesta en el sentido tradicional. El universo no parece algo que fue hecho, parece algo que es profundamente, matemáticamente, inevitablemente. Y eso es mucho más extraño y mucho más maravilloso que cualquier historia de creación que se haya ofrecido jamás.